Génesis capítulo 1, verso 1. En el hebreo la palabra Génesis es la palabra Bereshit. Es una palabra interesante porque tiene otras traducciones. La palabra Génesis es una palabra griega. En hebreo la palabra Bereshit es un poco más, abarca otros significados que nos ayudan a entender un poco más de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. La palabra Bereshit también puede traducir genética, principios, inicios, semilla, comienzos. El nombre de la palabra, el nombre del primer capítulo, que es el primer libro llamado Génesis, nos da una idea de lo que el libro de Génesis quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos lo que son los principios, las reglas básicas. También nos quiere dar una idea de lo que son los comienzos de la humanidad, cómo comenzó todo. También nos enseña lo que son las semillas. Una semilla es algo que da inicio y que contiene toda la información para que en alguna oportunidad, en su momento, cuando llegue el tiempo correcto, eh, la planta o el animal esté totalmente completo. Así que en el Génesis podemos encontrar elementos muy importantes para entender el resto de las Sagradas Escrituras. Realmente es mi entender que el libro de Génesis es fundamental para poder entender la totalidad de las Escrituras, porque allí encontramos la esencia de todas las cosas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y creo que es muy importante que el discípulo de Jesús pueda escudriñar todas las escrituras, comenzando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta el fin de las Sagradas Escrituras. Pero se hace muy, muy importante que no dejemos de leer ni una sola de las palabras que han salido de la boca de Dios. El libro de Samuel nos habla del profeta que lleva su nombre diciendo: pero Samuel nunca dejó caer en tierra ni una sola de las palabras que habían salido de la boca de Dios. Qué interesante alabanza que recibe el profeta Samuel de parte del Espíritu Santo. ¿Qué fue eso tan importante que hizo Samuel? No dejó caer en tierra ni una sola de las palabras que Jehová Dios había hablado. Y esto se hace especialmente importante en esta generación donde la palabra de Dios se ha convertido para muchos en un buffet. Yo no sé si usted ha ido a un buffet donde las personas cogen un plato y aquello que les gusta se lo sirven y aquello que no queda en el menú. No así la palabra de Dios. Dios demanda que podamos tomar todo el consejo de Dios, que podamos dar oído a todos y cada uno de sus mandamientos. Porque como está escrito, cielos y tierra pasarán, mas ni una coma, ni siquiera la más pequeña de las tildes de la ley quedará sin cumplimiento. Y recuerde usted que la ley es lo que la palabra misma define como los primeros 5 libros de la Biblia. Yo quiero animarle a que en su plan de lectura se asegure de incluir los 5 primeros libros de la Biblia, que no haga falta en su vida ni una coma ni una tilde de los 5 primeros libros de la Biblia, porque tienen llaves y tienen información supremamente importante
para entender la totalidad de las Escrituras. El libro de Malaquías, en la última profecía del Antiguo Testamento, registra una palabra dirigida a la generación del tiempo del fin. Y permítame recordar un pequeño trozo de ese capítulo 4 del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que dice: He aquí viene el día del Señor grande y temible. Y a esa generación le escribe: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, porque he aquí yo envío a mi siervo Elías. ¿Cuál es la ley de mi siervo Moisés? El Señor hablando aquí. Son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Regresemos al capítulo 1, verso 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este momento nos encontramos con el primer problema que todo discípulo de Jesús enfrenta. Estamos viviendo una generación donde desde la antigüedad, dice la palabra, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo. Desde el principio, desde el momento en que Dios decreta una enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, se presenta una batalla a muerte entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, con el objetivo de robar, matar y destruir al hombre. Satanás ha iniciado una estrategia desde los comienzos de la humanidad para impedir que el hombre tenga acceso al consejo de Dios. Satanás está interesado en impedirle a usted, impedirme a mí, tener acceso diariamente al pan de vida que descendió del cielo, que es la palabra de Dios hecha carne. Porque esa palabra de vida tiene el poder de transformar su entendimiento y el mío, de manera que podamos ser lo que Dios planeó que usted y yo seamos. ¿Cómo inicia este proceso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos habla claramente cómo se dieron los inicios de la creación. Sin embargo, las películas de Hollywood, la ciencia, el cine, las escuelas, los colegios, las universidades, los libros de nuestros niños, las canciones del mundo están llenas de doctrina que trata de inyectar en la mente del hombre, en la mente de las personas, que este mundo no fue creado por Dios en el principio, sino que todo esto proviene de una gran explosión que sucedió hace 12.5 billones de años. Y a eso le llaman ciencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que en el principio Dios mismo creó todo aquello que nuestros ojos ven. Yo quiero que usted haga el ejercicio de que salga de su casa al aire libre, donde pueda contemplar los árboles, las aves, los animales, las montañas, los valles, los mares, y que usted pueda ver con sus ojos toda la extensión de los cielos y la tierra, y pueda entender y pueda recordar lo que la palabra de Dios nos revela. En el principio, Dios, nuestro Padre y Creador, hizo todas estas cosas con el poder de su palabra. Empezamos a recibir una revelación muy grande de quién es nuestro Padre. Nuestro Padre creó todas y cada una de esas cosas maravillosas que contemplamos con nuestros ojos.
la grandeza de los mares, la potencia de los truenos, la majestuosidad de las aguas del mar que chocan con violencia las rocas con toda su fuerza, el poder de las águilas para desplegar sus alas y levantarse por los aires, la fuerza de las bestias del campo, la dulzura de una mariposa que cruza las flores buscando el néctar, la belleza de un pájaro que emite su canto de mañana. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y ese grande y poderoso Dios ha decidido adoptarte, adoptarme y llamarnos hijos. Somos su creación, pero aún más. Ahora, a través de la sangre de Jesús, hemos sido adoptados como hijos de ese grande y poderoso e ilimitado Dios que creó los cielos y la tierra con su poder, con su gloria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace un tiempo escuché cómo el verso 1 del libro de Génesis ha sido usado para poder compartirle a los judíos que no han podido entender todavía el misterio del Hijo de Dios que se hizo hombre en el vientre de María y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder, de sabiduría. No como la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que proviene del Padre, la sabiduría celestial. En el libro de Génesis se nos dice, en el original hebreo, Bereshit baraj Elohim hashemayim vet haaretz. Es interesante que cada una de estas palabras ha sido traducida a los diferentes idiomas, en este caso al español. Sin embargo, hay un artículo que forma parte del original hebreo que no fue traducido porque no puede ser traducido dado que es un accidente gramatical que no tiene traducción. Veamos palabra por palabra. Bereshit, principios. Bará, creó. Elohim, dioses. Hashemayim, los cielos. Vet, no tiene traducción. Haaretz, y la tierra. Esta partícula se repite antes de los cielos y antes de la tierra. Sin embargo, no tiene traducción, no se traduce. Pudiéramos investigar un poco más en el original hebreo para ver qué palabra es esta, qué letras la componen y qué es lo que nos quiere enseñar. Es la palabra E-T, compuesta por dos letras hebreas. La primera letra, es la letra Aleph, traducida como o transliterada como E. La letra Aleph, que tiene un sonido parecido al de la A. Sin embargo, en el original hebreo suena como una E. La segunda letra es la letra Tav, traducida como T, también transliterada al griego como omega. Si pudiéramos leer esta pequeña palabra, este artículo no traducible, en el original griego sería alfa y omega. Y usted recordará cómo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo se presenta como el alfa y la omega, como el et. Interesantísimo,
porque pudiéramos entonces leer de nuevo el libro de Génesis en el capítulo 1, donde dice, en el principio creó Dios, Aleph Tav, Alfa y Omega, los cielos y la tierra. Qué interesante revelación. Jesucristo estaba presente, estaba siendo el agente creador de la divinidad para traer a la existencia todo lo que nuestros ojos ven. Pues vamos a leerlo sin omitir este artículo que no puede ser traducido y que no fue traducido, pero que nos trae muchísima luz acerca de la presencia del Verbo que creó todas las cosas y que por el poder de su palabra creó las cosas que existen. Leámoslo una vez más. En el principio creó Dios, Alfa y Omega, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Es interesante que el inicio del Evangelio según Juan tiene una frase similar para iniciar su redacción. En el principio era el Aleph Tav, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Sabemos que el Verbo de Dios hace referencia a el Hijo de Dios, al Mesías, al Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios, sino que despojándose, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de majestad, de poder, lleno de gloria. El libro de Génesis tiene una cantidad de elementos y de revelación que vale la pena leer, vale la pena meditar. Como dice el libro de Josué, meditarás en este libro de la ley de día y de noche. No te apartarás de él ni a diestra ni a siniestra, para que hagas conforme en él está escrito. Dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Es muy importante confesar con nuestra boca la palabra de Dios, las promesas de Dios. Leer en voz alta la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio nos dice que todo Israel debía leer todo el libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio cada 7 años. Lo cual nos da un cuadro, un plan de lectura muy interesante, porque esto implicaba que un niño a la edad de los 7 años ya había leído por lo menos los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como el libro de la ley, o también traducido como instrucción. Los 5 primeros libros tienen las instrucciones que el pueblo de Dios necesita y debe recibir, y cada 7 años tiene que asegurarse de recordar, de volver a leer, de volver a recibir estas instrucciones supremamente importantes que hacen la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, porque como está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos de nuevo el primer verso de la palabra de Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio fue Dios el que hizo todas las cosas que conocemos. ¿Dónde queda entonces el Big Bang
que es inyectado en la conciencia de las personas y en el subconsciente a través de las películas, a través de las doctrinas, a través de las religiones. En estos días una mujer hablaba del karma y le pregunté yo, ¿y sabe usted qué es el karma? Y me dio una respuesta que no tiene nada que ver, pero esto me dio una idea de cómo en el subconsciente Satanás ha inyectado filosofías, tradiciones, doctrinas, huecas sutilezas para apartar en forma silenciosa la conciencia del hombre, la mentalidad del hombre de la palabra de Dios. Déjame decirte que es muy importante que entendamos cómo es que el Espíritu Santo hace la transformación de nuestra vida. Dice el libro de Romanos, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso es supremamente importante, es lo que la Biblia describe como el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de nuestra manera de pensar. Necesitamos permitir que la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 altere, modifique nuestra forma de pensar al punto de que lleguemos a tener la mente de Cristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos han hecho cronologías de el tiempo que revela la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta nuestros días. Casi en su mayoría, todos los que han estudiado este tema con profundidad coinciden en decir que desde Génesis hasta nuestros días estamos a punto de cumplir 6,000 años. Bien interesante porque esto contradice en forma frontal lo que el sistema de este mundo, el cine, la música, la televisión, la universidad, el colegio, las escuelas quieren inyectar en el corazón del hombre, que que el universo tuvo su comienzo hace 12.5 billones de años y que la Tierra fue formada de una gran explosión hace 4.5 billones de años y de la nada se formaron todas las cosas. Qué terrible contradicción, qué mentira gigante que el diablo ha metido en el corazón de los supuestos grandes científicos. Como dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, déjeme decirle algo. No le crea nada a nadie, porque la palabra de Dios testifica. Sea únicamente Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Cuántas cosas, cuántas doctrinas, cuántas mentiras supuestamente basadas en la ciencia han sido metidas en el corazón del hombre. Al niño a la edad de los 12 años se le dice en la escuela o aún desde temprana edad que venimos de la evolución de los dinosaurios, del Big Bang y una cantidad de doctrinas y filosofías que no tienen nada que ver con la ciencia y sin embargo se siguen enseñando como si fuera algo que se hubiera comprobado científicamente. Y todos estos grandes científicos se ufanan de sus mentiras, respaldadas entre comillas por la supuesta ciencia, de lo cual no existe ni una sola evidencia. Porque no es cierto, porque la palabra de Dios es verdad, y la verdad de Dios nos revela que hace 6 años, en el Génesis, en el Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El Alfa y Omega, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios,
hace 6000 años, promulgó su palabra y el Espíritu Santo con la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Tristemente, algunos de los grandes predicadores de la época moderna están predicando de que hubo una edad anterior a la creación descrita en Génesis, por lo cual la tierra no tiene 6000 años, sino que la creación tiene quién sabe cuántos miles de millones de años de haber sido hecha, y que el evolucionismo y las teorías modernas de los científicos tienen cabida dentro de todo este modelo. Qué tremenda herejía, cuando Jesús dijo: ¿no habéis oído que en el principio varón y hembra los creó? Jesús confirma que en el Bereshit, que en el Génesis, nos ha sido revelado lo que Dios hizo desde el principio. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde todo tipo de engaño pulula, merodea, rampante como león rugiente a través de las películas, de las canciones, de la televisión, de las novelas, de los libros, de las universidades, de las escuelas, de los colegios. Doctrinas de demonios que dice la palabra, debemos tener mucho cuidado porque están siendo arraigadas en el corazón y en la mente de los niños, de los hombres, de las mujeres, de los ancianos, para apartarnos de la verdad y en forma lenta y tácita impedir que el hombre tenga acceso y ponga en tela de juicio la eterna palabra del Señor, que tiene el poder para transformar nuestra vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, creó todas las cosas. Y si tu Padre y mi Padre tiene el poder para crear todo esto tan maravilloso, tan perfecto, tan grande, ¿será que tendrá alguna dificultad para suplir toda tu necesidad, toda mi necesidad, conforme a la grandeza de su poder? ¿Tendrá alguna dificultad para traer respuesta a nuestras necesidades, a nuestras dificultades? Claro que no. Por tanto, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, declara la epístola a los Filipenses, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con acción de gracias.